Bueno, amados, hemos estado viendo una serie preciosa que el Señor nos ha regalado. Y esa serie tiene que ver precisamente con el libro de Josué. Y hemos recorrido varios capítulos ya donde el Señor nos ha hablado de la necesidad que usted y yo estemos atentos, vigilantes. Xiomara, ¿cómo titula la serie? Yo se lo pregunto porque sé que usted está muy atenta y sé que la iba a responder muy bien. La guía de la victoria. Y qué bueno que el Señor nos está equipando durante este tiempo para que usted y yo, amados, estemos entendiendo de qué victoria nos está hablando el Señor y sobre qué estamos o debemos nosotros poner por acción. Y hemos visto, amados, hemos visto el poder y el mover de Dios, ¿sí o no, amados? Bendito sea el Señor, toda gloria sea el Señor. Pero cada tema abordado, Dios nos ha hablado, como esperamos también que en este día el Señor nos hable. Amado, cada día enfrentamos decisiones que pueden afectar nuestra vida. Y pueden afectar nuestra vida a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel, amado, de una u otra forma social. Todos los días nos enfrentamos a ello. Esta predicación la he titulado Tema dependiendo de Dios en cada decisión. Dependiendo de Dios en cada decisión. Y quiero invitarle que por favor vaya conmigo. Seguimos en el libro de Josué. Entonces vamos a Josué capítulo 9. Vamos a estar allí en este día escudriñando la palabra y extrayendo el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Dice la palabra del Señor, versículo 1 al 2. Astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande. Mar grande se refiere al mar Mediterráneo. Delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Dejemos allí un momentico, sigo con esta introducción y ya vamos a regresar nuevamente a estos versículos. Amados, aquí encontramos un relato que nos enseña o nos da una lección tan importante, tan crucial, querida iglesia, del peligro de confiar en nuestra propia prudencia sin consultar a Dios. El peligro de creer que nosotros nos las sabemos todas, de saber que yo creo, yo pienso y no consultar al Señor. Amado, Israel fue una nación o un pueblo en ese momento que el Señor le bendijo y le dio muchas victorias. Pero aún viendo esas victorias, el pueblo no aprendía, no la cogía. Y podemos decir lo mismo hoy en día. El Señor nos está hablando de predicaciones conforme a cuidado, iglesia, no vayan a ir por este lado. Y nosotros hacemos exactamente lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, una de las áreas importantes no es señalar a Israel, es que usted y yo nos podamos revisar conforme a la palabra por qué camino estamos nosotros yendo. Israel fue engañado y fue engañado por los Gabaonitas. Amado, ¿por qué fueron engañados? Porque no buscaron la dirección del Señor. Y hoy el Señor nos recuerda, hoy el Señor nos habla que, amados, necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios
en cada decisión que usted y yo vayamos a tomar. Vamos por favor por un momento a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Un hermano Dagoberto, que me encanta cuando Dagoberto me apoya. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Vamos a enfocarnos en este versículo por el momento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus caminos. Amén. Muchas gracias, amado. Fíate de Jehová, confía en el Señor y no te apoyes ¿en qué? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amado, en la palabra nos lo está diciendo todo, y si usted y yo prestamos atención y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a vivir una vida victoriosa conforme a lo que el Señor nos enseña acerca de vida victoriosa. No la del mundo, no la que nos ofrece el mundo, sino la que Dios nos ofrece. Amado, vivimos en un mundo lleno de engaños. ¿Cuántos lo creen? Vivimos en un mundo que están presentes el engaño en diferentes formas, en diferentes aspectos de la vida diaria. Ejemplo, engaños espirituales. Ejemplo, engaños en la sociedad. ¿Ya pensó en alguno, amado? Engaños tecnológicos y económicos. Pensemos por un momento, ya lo vamos a revisar. Y quisiera también citar otro, engaños con la nueva era robótica y la automatización. O sea, vivimos en un mundo que nos está bombardeando todos los días con engaños. Y mire, amado, lo que dice la palabra de Dios. Una de las características de los tiempos finales es el engaño. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24, versículos 3 y 5, por favor. Mateo 24, 3 y 5. Si me apoya, por favor, Víctor, gracias. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 5. Jesús predice la destrucción del templo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gracias, Víctor. ¿Qué podría haber dicho el Señor? Cuidado, el arma potente que van a sacar. Cuidado, las municiones, la bomba atómica. Cuidado. ¿Y qué dijo el Señor? Cuidado, que nadie os... Y, amado, este relato es cuando los discípulos se acercan al Señor, saliendo el Señor del templo, y le están preguntando: Señor, dinos, ¿qué será? ¿Qué señales vendrán, Señor? ¿En qué tiempo estamos viviendo, amados? Qué tanta sinceridad que hay, ¿cierto? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Tiempos de engaños, amado. De engaños, tiempos. Ahora, cuidado. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Y si nos enfocamos en este principio, amado,
qué bueno poder sacar usted y yo conclusión de que el Señor ya nos está diciendo, cuidado, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos que son definitivos para la venida del Señor. Y hoy vamos a aprender de este capítulo, amado, la enseñanza de consultar a Dios, en todo tiempo. El pueblo de Israel, amado, el pueblo de Israel que había visto la gloria de Dios, que había visto el cuidado de Dios, el respaldo de Dios, amado, por la mentira de los seduceos, por la mentira de estos pueblos, fueron seducidos, amados, y engañados por lo que sus ojos vieron, por lo que vieron en su momento. Y vamos a ir al relato entrando. He querido hacer esta introducción para llevarlo, amado, a entender que muchas veces, por más que nosotros nos venimos a la iglesia y buscamos del Señor, podemos estar también en el panorama que estuvo el pueblo de Israel. Ahora, siempre lo recalco, querida iglesia, usted y yo tenemos que pedirle al Señor entendimiento conforme a, Señor, esto que estás hablando en la palabra, ¿cómo lo aplico en este día en mi vida? ¿Cómo lo aplico, Señor, en mi existencia? Porque una cosa es cuando leemos la palabra y decimos, wow, ese pueblo de Israel tan testarudo. Uy, pero ¿cómo es posible que le pasa una y otra? Y nos quedamos con eso. Pero resulta que esto no funciona así. Es poder ver, eso sucedió en ese tiempo. Hoy el Señor me está diciendo, cuidado con aquellas cosas que sucedieron. Entonces vengo y le digo al Señor, Señor, entonces yo cómo estoy en este momento portándome en esa directriz que tú me has dado. ¿Cómo estoy moviéndome realmente en esa dirección que tú, Señor, me has mostrado? Amado, hablamos de Jaí, ¿recuerdan? Hablamos de Jericó, ciudades que fueron entregadas por el poder de Dios al pueblo de Israel, que aprendieron a depender de Dios, o al menos vieron en ese momento que debían dar vueltas. ¿Recuerdan cuando vimos la ciudad de Jericó? Vueltas para que fueran destruidas. También hablamos de Jaí, cuando el hombre vio, no, me gustaría esto, no, yo creo. ¿Y qué pasó? No, ¿para qué van a subir tantos? Solamente mandemos unos cuantos. Y allí no consultaron al Señor. Bueno, amado, ¿cómo es posible que ahora, después de haber visto el poder de Dios, viene el pueblo de Israel a vivir esta circunstancia? Bueno, preguntémonos no tanto por el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho a mí, haz esto conforme a la voluntad de Dios, y yo sigo haciendo la voluntad mía? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, suelta eso para poder que yo pueda bendecirte, y sigo haciendo lo que yo creo, lo que yo quiero? Amado, no es el pueblo de Israel, es la enseñanza que Dios trae para nosotros. Vaya conmigo nuevamente allí, por favor, a Josué capítulo 9. Y estamos hablando en un encabezado, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán. Oiga, amados, qué hermoso saber que cuando Dios empieza a hacer algo en nuestras vidas, los demás empiezan a observar. Que cuando Dios empieza a transformar una vida que es obediente al Señor, los demás empiezan a mirar. Ve, y este no es Juan José. Ve, y este no es el hermano Camilo. Ve, y este no es, y este no es, y este no es. Amado, cuando Dios empieza a obrar en la vida de una persona que se deja manejar o transformar por el poder del Señor Jesucristo, los demás empiezan a ver. ¿Cómo dice la palabra? Dice que el primero, el encabezado, ¿cómo dice? Cuando oyeron estas cosas, ¿quiénes? Los reyes. ¿Qué oyeron, amado? ¿Qué estaban oyendo ellos? Lo que estaba pasando precisamente en Jericó, lo que estaba pasando en Jaí, lo que estaba pasando. Y eso era lo que ellos estaban oyendo. ¡Wow! Ahora vienen por nosotros. ¡Wow! Esos pueblos que estaban alrededor. ¡Uy! Cuidado con Israel. Hay un
Dios poderoso ahí. Uy, allí ellos los comanda un Dios que dicen que se llama Jehová de los ejércitos. Estaban escuchando. Cuando usted y yo empezamos a hacer las cosas conforme al propósito de Dios, los demás empiezan a decir: wow, ¿qué es lo que está pasando con el hermano? ¿Qué es lo que está pasando allí? Wow, esa persona ya no es igual. Wow, esa persona ya no es la misma. Wow. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas. Y amados, seguimos. Dice la palabra que no solamente escucharon los reyes, dice que en las montañas, como los llanos en toda costa del mar grande, delante del Líbano, y empezaron a escucharlo en pueblos que el Señor ya había prometido tenían que ser erradicados porque no eran conforme al propósito de Dios. ¿Cuáles eran? Los heteos, los amorreos, los cananeos. Y estamos hablando ¿de quién? De los gabaonitas, ¿recuerdan? Si usted mira la palabra, allí no están los gabaonitas. Bueno, entonces no eran con ellos. Bueno, permítame contarle que los gabaonitas era una raza que venía precisamente de los heveos. Y si sigue usted leyendo en el versículo 1, dice: amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora dice el versículo 2 que se unieron para pelear contra Josué. Permítame decirle esto, querida iglesia: cuando usted empieza a buscar las cosas delante del Señor, a hacerlas correctas delante de Dios, usted se va a llevar sorpresas. Los que antes le decían: ay, este es el amigo, ay, mira, no, ven, esos son los primeros que van a empezar a acusarle o van a empezar a hacer cosas contra usted. Esto pasó. Mira lo que está pasando allá en el pueblo de Israel. Mira esto, ahora vamos a unirnos. Y permítame comentarle, estos pueblos tenían divisiones entre sí. Ellos no eran los aliados, no. Pero cuando hay un común en todos, ¿y cuál era el común? Vamos a derrotar a Israel. Se unieron. Entonces ahora se unieron todos para derrotar a Israel, para ir en contra de Israel. No se te haga nada raro, querido hermano, que cuando tú empiezas a buscar la dirección de Dios, que cuando tú empiezas a caminar en la voluntad de Dios, se levanten cosas, se levanten personas, se levanten en tu trabajo, se levanten en toda área. Pero amado, es allí donde usted y yo necesitamos estar más firmes, viendo el poder de Dios y viendo cómo Dios hace la obra. ¿Para qué? Para que esos otros vean quién es el Señor, quién es verdaderamente nuestro Dios. Estamos hasta ahí, querida iglesia. Amén. Amado, dice la palabra de Dios: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí. Y preste por favor atención, usted que me sigue en la palabra, preste atención a este punto. Lo que habían hecho, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Quiénes estaban pensando en lo que habían hecho? ¿Y quiénes eran los moradores de Gabaón? Los gabaonitas que estamos hablando. ¿Y sabe por qué enfatizo? Porque usted se va a llevar una sorpresa ahorita cuando vayamos a otro versículo, de ver lo que hace el engaño, de ver lo que hace la mentira, amados. Ahora, seguimos. Entonces los moradores, que eran los gabaonitas, dijeron: bueno, aquí están todos estos pueblos, espérate un momento. Ese Dios que dicen que es tan fuerte y que nos va a derrotar y que lo hemos visto, nosotros nos vamos a hacer a un ladito. Este pueblo no va a ir a luchar contra él, no, vamos a hacernos a un ladito. Y entonces no se unieron a todos estos que estaban hablando, pero recordemos algo: ellos estaban también dentro de los que querían destruir ¿a quién? A Israel. Y los que ya han leído la palabra y han pasado se dan cuenta que Dios había dicho que estos pueblos tenían que ser erradicados, destruidos. No había contemplamiento en que hay que dejarlos, en que miren, no.
tenían que erradicarlos. ¿Por qué erradicarlos? Porque no eran un pueblo que tenían temor de Dios. Querida iglesia, cuidado. Ay, que Dios tan amoroso y nada pasa, yo sigo haciendo las cosas. Ya lo vimos en su momento cuando estábamos hablando de estas ciudades, o más bien de estas conquistas. Llega el momento, amado, llegará el momento donde usted y yo entraremos en ese juicio que Dios ha prometido. Ahora no, pero Dios, yo sigo haciendo lo mismo. Mire que no. Mire lo que sucedió con estos pueblos. Ahora, este pueblo empieza entonces, estamos hablando de cuidado, tener nosotros en mente depender de Dios en cada decisión. Y bueno, el Señor estuvo con Israel mientras le obedecieron. Ya vuelvo otra vez a Josué. Y vieron el favor y la misericordia de Dios. Recibieron ciudades con estrategias divinas. ¿Recuerdan? Darle vueltas a esto y así entrega una ciudad. ¡Wow! Estrategias solamente del Señor. Pero lo que quiero señalar es que el Señor estuvo con Israel, así como está contigo y está conmigo, cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios y cuando le consultamos al Señor para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. ¡Ay, amado! Ese es el Señor. Ese es nuestro Dios, que nos muestra en este escenario cómo el pueblo de Israel venció y tuvo favor de Dios cuando se dejó guiar, no cuando hizo la voluntad de Él. Una reflexión en este punto que es importante, y es cuando decidimos caminar en la voluntad de Dios y vivir en la obediencia, comenzaremos a ver el poder. Escúcheme, iglesia, comenzaremos a ver su poder y su propósito en nuestra vida cuando hacemos la voluntad del Señor. Una de las cosas que el Señor nos recuerda en la palabra es que usted y yo vivimos diariamente enfrentando tres factores que son fuertes, amados. Uno es el mundo. El mundo, diariamente usted y yo lo enfrentamos. Y cuando hablamos del mundo, hablamos primero de un mundo con sus valores. Un mundo con sus valores. ¿Qué valores nos está dando el mundo en este momento? El niño, la niña. ¿Qué valores nos está entregando el mundo? Y ese es un primer factor donde usted y yo enfrentamos esas áreas todos los días de nuestra vida. Y amado, eso se ha dicho en la palabra. Recuerden cuando Babilonia empezó a construir la Torre de Babel, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? El Señor había dicho una sola instrucción, una sola ley para todos los pueblos de la tierra. Pero ¿qué dijeron ellos? No. Nosotros podemos hacer esto de esta manera y lo podemos edificar de esta forma. Y entonces allí empezamos a ver la primera rebelión de un pueblo queriendo hacer la voluntad. Un mundo que hoy te dice, no es como Dios lo ha dicho. No, es de esta manera. No es que un varón y una hembra. No. Eso ya es el amor en lo que usted decide, en lo que usted prácticamente puede elegir. Qué cosas tan aberrantes las que hoy en día se viven en esta sociedad, en esta vida. Y amado, la carne como número 2. Cuando hablamos del mundo, recuerden el capítulo 6, cuando hablamos de Jericó. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de esa región que estaba fortalecida, fortalezas, murallas en su entorno. ¿Y qué pasaba con las fortalezas y todas estas cosas en su entorno? Llenos de temor, llenos de miedo, pero nunca abriendo su corazón al Señor. Sabía que iba para allá el pueblo de Israel, pero nunca se rindieron, nunca, no. Lo vemos hoy en día. Eso es lo que nos hablaba el capítulo 6 de Josué. El capítulo 7 y 8 nos enteran, amado, o nos hacen énfasis en la carne. A diferencia de la carne, amado, la carne está con nosotros.
Esto es diferente a diferencia del mundo, perdón. La carne está con nosotros. El mundo es lo que nos está ofreciendo, pero la carne, eso que me enfrento todos los días, amado, eso me está diciendo todos los días: no, mira, miremoslo de esta manera, observemos las cosas. Yo creo que es de esta otra forma. Yo creo que es así. Mira lo que viene. Y no le estamos dando al Señor la gloria y la honra. Amado, a diferencia, esto lo vimos también con Jaí, ¿se acuerda? Con Jaí. No, yo creo que con 3,000 podemos. No, ¿para qué vamos a mandar? Con 3,000, y no consultaron al Señor. Entonces nos enfrentamos, he hablado de 3 factores: 1, al mundo; 2, la carne. Y la carne, amado, usted y yo, la carne, esos deseos, esas cosas, amado, que nos quitan la mirada y que nos ponen a pensar de otra manera lo que vemos. No, yo creo, ay, mira qué bonito esto, ay, mira lo otro, y no hacerlo como lo dice el Señor. Esa carne tenemos que crucificarla, amado, pero no crucificarla nosotros en nuestra fuerza, sino traerlas al que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, y decir: aunque yo no puedo, en el nombre del Señor yo entrego esto, y yo sé que voy a poder por el poder de mi Señor, porque Él allí en la cruz del Calvario venció esas tentaciones. Ay, qué bueno que usted y yo, amado, sepamos que, bueno, a mí no me van a engañar. A mí no viene el mundo a decirme: esto es de esta manera. No. Yo voy a estar en la palabra. El mundo no va a venir, la carne no va a decirme: mira, no, es que mira, ¿para qué? Mira, tiene la oportunidad en este momento. Mira, haz esto. Ay, no. Yo voy a seguir lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dicho. Y número 3, factor: el enemigo. ¿Cuál es el enemigo, amado, de nosotros? No le dé miedo, dígalo, amado. Satanás. Ese es el enemigo. Y si usted, amado, no lo contempla en la realidad, yo le invito a que esta tarde usted pueda, delante de Dios, venir y decirle: Señor, ayúdame a tomar las cosas más en serio, porque Satanás es un ser real. Y yo no voy a hablar aquí de alguien que no merece nada, absolutamente nada, pero permítame traer la atención suya en este momento. Pensamos que el enemigo está ya pintado en un cuadro y ya, y ahí no se mueve. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago 1:14? Dice que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces quiero hacer una diferencia. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales en los lugares celestes. Querido hermano, tenemos una lucha. El enemigo no quiere que usted esté aquí sentado. El enemigo no quiere inclusive que usted esté prestando atención a lo que el Señor nos está compartiendo hoy. El enemigo está precisamente empecinado en que usted salga de aquí sin haber escuchado nada de lo que se dijo aquí. Pero estamos hablando de 3 factores que todos los días nosotros enfrentamos: el mundo, la carne y el enemigo. ¿Y cómo el enemigo lo enfrentamos, o al menos cómo lo representamos? Bueno, amado, encontremos también que el diablo es limitado, que el diablo no es, amado, y no se puede comparar con la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces nosotros le prestamos más atención al enemigo y le decimos al enemigo y a las cosas que está haciendo: uy, pero tremendo, no, es que cuidado porque el diablo es tremendo, ay, el diablo esto. Pero nos estamos olvidando de la grandeza del Dios que usted y yo tenemos. Nos estamos olvidando de decirle al Señor: un momentico, el enemigo fue creado y está puesto para servicio precisamente de lo que el Señor en su momento le permite. Pero ante todo, amado, de que usted y yo podamos comprender que es al enemigo al que tenemos que derrotar, y no es el enemigo el que tiene que derrotarnos. Versículo 3, y volvemos a Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos,
y cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Alianza con nosotros. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, ¿no se le hace conocido? Y mire quién sigue: el Ebeo. ¿Y quiénes eran los Ebeos? O al menos de dónde venía la descendencia que estamos hablando, de los Ebeos, los Gabaonitas. Ahora, y Jehová tu Dios las haya entregado, y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás ¿de qué? Ayúdeme, iglesia. Del todo. Miren la instrucción que había dado el Señor a Moisés: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, amado, ¿tenían ellos que considerar algo de lo que estamos hablando, el pueblo de Israel? Tenían que considerar que hubiera ido este pueblo. Hasta aquí estamos hablando de la astucia, de la mentira que ellos iban a empezar precisamente a traer. Cuando usted y yo, amado, entendemos y vamos leyendo la palabra, nos vamos dando cuenta de que este pueblo no era que quisieran al Señor Todopoderoso. ¿Qué era lo que había en ese pueblo? Había temor, había miedo. ¿De qué? De que los iban a exterminar, de que ya habían escuchado que venían también por ellos. Amado, ellos vivían cerca, eran vecinos del pueblo de Israel. Vecinos. Y mire el mandato que le dio el Señor a Moisés: no harás alianza con ellos, no harás nada que no vaya a agradar al Señor. Y amado, si trasladamos esta historia, usted me podrá decir: pastor, eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel, entonces estamos tranquilos nosotros, ¿cierto? Eso se lo dijo a ellos. Y ya pues no hay eteos o heveos de que podamos nosotros ver. No. Vaya conmigo a 2 de Corintios, querida iglesia. 2 de Corintios 6, 14, 15. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Me apoyas, por favor, amado? Templo de Dios viviente. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Amén. Gracias. Amado, cuando Dios nos está hablando de yugo desigual, no solamente está refiriéndose a las relaciones sentimentales,
sino también se está refiriendo a los negocios, se está refiriendo a los proyectos, se está refiriendo a otras áreas de nuestra vida que implican hacer alianzas con otras personas. Y aquí el Señor es claro, nos está diciendo: no os unáis a yugo desigual. Y siempre lo hemos enfocado en el tema: no, yo no puedo casarme con alguien que no tenga temor de Dios. Pero no solamente lo llevemos a ese plano. Dios nos está mostrando que Él anhela que usted y yo podamos ser sabios y tomar decisiones acordes con lo que Dios nos muestra en la palabra. Amado, qué bueno poder entender que no es que el Señor diga: yo no quiero que ustedes se unan porque estos económicamente no son, estos no son de raza. No, Dios no está haciendo esa selección. Dios está diciendo ¿qué unión va a haber si tú tienes temor de Dios y este no tiene temor de Dios? ¿Usted no le pasa que de pronto conoce a alguien, y espero que no, pero si lo conoce, podamos coger este primer o este segmento que Dios nos está regalando, esta enseñanza? Yo no comparto contigo, allá tú con tu creencia, pero ve tú a la iglesia, haz lo que tú quieras y compartamos nosotros otra actividad. ¿Qué está diciendo el Señor en la palabra? No os unáis a yugo desigual. Y pasa muchas veces. Él tiene su creencia, él no cree en Dios, es ateo, pero la pasamos muy bien y compartimos lo más de bien. Si usted no está firme en el Señor, amado, cuidado, porque muchas veces o usted resulta yéndose por otro lado, pero si usted está firme en el Señor, sabe que esta unión no es con lo que Dios quiere. Cada vez que me reúna con esta persona, voy a hablarle del Señor, voy a mostrarle lo que somos en el Señor, lo que somos en Dios. ¿Cuántas veces yo no digo que soy cristiano? No, yo no voy a alzar mis manos en el trabajo. No. Pero llega el musulmán y te tira la alfombra. Y ahí, ¿y tú? Y muchas veces hasta negociamos venir, amado, a las reuniones del Señor. Los negociamos, ¿sabe por qué? Porque es que yo puedo hacer otra cosa diferente. Quizás yo he ido tantas veces allá a la iglesia, o eso de oración, intercesión, yo oro en mi casa, yo hago esto. Vaya, dígale usted a ese musulmán que el viernes no pueda ir a hacer los rezos que tiene. Dígale. Mire a ver, amado, ¿qué dice la palabra de Dios? No os unáis a yugo desigual. Tú por un lugar y tú por el otro. No, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, querida iglesia. Usted y yo necesitamos representar a Cristo como verdaderamente el Señor nos lo ha marcado y nos lo ha dejado. Seguimos. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que está? Hasta el momento estoy haciendo un paralelo entre lo que sucedió con el pueblo de Israel en ese momento, amado, cuando los gabaonitas tramaron engañar. Vamos al versículo, leímos el 4, ¿no? Y el 5. ¿Tuvimos en el 5? Hasta el 6. No, hemos leído solamente hasta el 5. ¿Quién me apoya? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Dime. Empezamos desde que vinieron a Josué al campamento. Vamos al 6. Ok, gracias. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? A ver, una preguntita, amados. ¿Qué día es hoy? Ay, qué bueno que es el mes. Este mes es muy bueno. Es un mes de spring. ¿Qué día es hoy? Qué bueno, porque 30 días y vamos a tener más tiempo de compartir. ¿Me está prestando atención? Pastor, ¿eso qué es? Lea. ¿Qué le preguntaron a ellos? ¿Recuerda? Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros.
Pregunta: ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Y qué respondieron ellos, amado? Esa sería la respuesta. Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? ¿Y qué respondieron? Eran siervos del Señor. Tus siervos han venido de tierra muy lejana, ya lo habían dicho, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído, oiga amado, su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que recordaran esa porción en el versículo 3? Recuerda que, iglesia, ¿qué hay en el versículo 3? ¿Y por qué no dicen aquí? Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Jericó y en Jaí. ¿Por qué? Porque Jericó y Jaí estaban cerca. Miren lo que hace una mentira, miren lo que hace el engaño. Ya habían tramado, amados: vamos a hacer esto, vamos a engañarlos, vamos a hacerlo de esta manera. Ya habían. Y si les decimos que, no, es que escuchamos lo que el Señor hizo en Jaí. ¿Cómo así? No, que venían caminando y de tierras muy lejanas. O sea que no habían escuchado todavía lo que había pasado meses anterior. ¿Estamos, iglesia? ¿Qué quiero señalar con esto? Cuidado, que cuando el enemigo se viene, él ya sabe por dónde. Él ya tiene tramado algo en donde tú, si no te pones firme en el Señor, te va a sacar de los propósitos de Dios, te va a debilitar el enemigo. Pero si tú y yo estamos firmes en el Señor, sabremos. ¿Por qué? Si el Señor le había dicho a Josué que no hicieran trato, recuerda, amado, que no hicieran ninguna alianza, ¿por qué Josué empieza a contemplar esa posibilidad? ¿Por qué los gabaonitas no le dicen la verdad? ¿Por qué los gabaonitas empiezan a responder de una manera diferente? ¿Por qué? Porque ya había tramado algo en lo que querían buscar precisamente el beneficio o el beneplácito de ellos. Amado, ¿cómo trasladamos eso a nuestra vida? Querido hermano, permítame decirle, pero en estos tiempos hay personas que fingen, y cuando usted recuerda lo que el Señor nos enseñó a partir del punto 4, dice: usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Astucia significa habilidad para obtener provecho o beneficio mediante el engaño. Eso es astucia. Aprovecho algo mediante el engaño para tener un beneficio. Y fingir significa o hace creer que algo no es verdad con palabras, hace creer algo, que no es verdad con palabras o acciones. Hace creer algo que no es verdad. Eso es fingir. Bueno, estas personas, las mismas características de Satanás. Iglesia, las mismas características de Satanás, el que sea astuto y mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo o de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¡Wow! ¿Qué nos está hablando el Señor, amados? Este pueblo gabaonita tenía intenciones precisamente diferentes a lo que estaba buscando o a lo que estaba representando. Y amado, esas características, con tristeza hay que decirlo, se encuentran hoy en día también en el pueblo y muchas veces en el pueblo cristiano. Qué triste, hay que decirlo, aquí caemos todos, esto no es señalamiento, aquí caemos todos.
Los gabaonitas representan hoy en día, amado, a las personas que fingen y aparentan ser una persona diferente, pero realmente no lo son. Eso representan los gabaonitas en este tiempo. Personas, tanto hombres como mujeres, querida iglesia, que están casadas, pero que quieren estar solteros. O divorciados. ¿Con qué fin? Con el fin de conquistar a alguien. Estos son los gabaonitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Diablo. Amado, personas violentas, abusadoras, que fingen, oiga esto, que fingen ser personas amables y cariñosas. Ay, no, sí, tan amable. No, sí, pero cuidado con ese alacrán que hay ahí. Cuidado con lo que se va a levantar ahí en el momentico que usted sepa o conozca realmente cuál es esa persona. Personas, amados, que fingen ser personas honradas y decentes, pero la intención de su corazón es robar. En esto, usted y yo, sin ir muy lejos, conocemos personas, y yo anhelo y le pido al Señor que usted y yo no estemos en esa dirección, en esa vía, en el nombre del Señor. Pero no es tanto lo de gabaonitas en su momento, sino lo que está pasando hoy. Esa representación de los gabaonitas hoy en día funciona. Y por eso el Señor nos permite en esta predicación entender que usted y yo necesitamos revisarnos. Estamos fingiendo, estamos siendo astutos. No, yo voy a tomar ventaja de esto, yo voy a tomar ventaja de esto otro. Yo voy a fingir. Si ha pasado muchas veces, yo voy a fingir que estoy aquí, páseme una muleta y con la muleta me voy. ¿Y después qué? Es que pues para ir a conseguir unos beneficios. Engaños que están sucediendo en este tiempo, amado. Y cristianos, no, pastor, no, pues yo voy ahí y yo hago ahí por debajo. Yo sé que por debajo de cuerda pasó algo. ¿Cómo suena eso, querida iglesia? Qué bueno pensar en los gabaonitas allá, pero hay que pensarlos aquí. ¿Cómo es tu actuar? ¿Cómo es mi actuar? ¿Cómo se representan los gabaonitas en estos tiempos, amado? Y qué tan importante entender que estas dos características se dieron en el pueblo de Israel en ese momento cuando los gabaonitas estaban, pero también se dan desde el principio. Satanás. Dice que Satanás era astuta, la serpiente era astuta, más que todos los animales. Mire de dónde se genera todo. ¿Qué comportamiento hay, querida iglesia? Y entonces seguimos con nuestro relato. Ellos respondieron, es que a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Estoy en el versículo 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Pero nunca mencionaron Jaí, nunca mencionaron Jericó, nunca. Y dice el versículo 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Mire cómo tramaron todo, amado, cómo tramaron ese engaño, esa mentira. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Mentira, era mentira. Solo habían recorrido unas millas en su traje, en su apariencia. Eso es lo que el enemigo nos vende, querida iglesia.
Eso es lo que nos está entreteniendo en estos tiempos a la iglesia del Señor. No, el Señor no viene pronto. Eso llevamos años hablando de eso. No, ya verá. ¿Para qué comprometerme con el Señor? No. ¿Para qué? No, la ciencia, wow, lo que está desarrollando la ciencia, wow, la omnisciencia. Y no sabe usted, querido hermano, que Dios es omnisciente, que la ciencia existe porque Dios la creó y está demostrado en la palabra. ¿No sabe eso? Pero el engaño, y esto ocurrió. El pueblo de Israel venía, amado, de estas victorias. ¿Cuántas veces usted y yo venimos de victorias en el Señor? Que el Señor nos ha levantado, que el Señor nos ha permitido la salud, nos ha restaurado un matrimonio, nos ha restaurado la vida, amados. Pero ahorita ya nos relajamos. No, eso del Señor no. Pero antes, cuando estábamos en esa circunstancia, buscábamos del Señor. Estábamos ahí pegados de la mano de Dios. Señor, haz tu voluntad. Yo te prometo, Señor, que yo sigo en esta dirección. ¿Cómo estamos hoy, querida iglesia? ¿Cómo estamos hoy? Porque no son los gabaonitas. Es cómo estamos nosotros actuando bajo un parámetro que Dios nos está mostrando y diciendo: ay, querida iglesia, yo vengo pronto por una iglesia en santidad. Yo vengo pronto por una iglesia en santidad. Querida iglesia, si hay astucia, si hay fingimiento, tenemos que desaparecer eso de nuestra vida. Traigámoslo a los pies del Señor. Reconozcámoslo delante de Dios. Yo no puedo ser de esta talla, yo no puedo manejarme de esta manera. Traigámoslo delante de Dios. ¿Cómo se representan los gabaonitas en nuestra vida hoy en día? Son personas que tienen como lema: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Los gabaonitas usaron de astucia. Fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos. Lo dice la palabra. Y amado, muchas veces nosotros venimos, o más bien en esta representación, se ve como los gabaonitas mostraron una característica, y es la característica del egoísmo. Personas que no les importaba engañar a nadie, solo querían su beneplácito. Ejemplo, que no nos vayan a matar, que no nos vayan a matar. Es decir, que estas personas, lo que tengan que hacer, no les importa a quien tengan que engañar, no les importa, amados, lo que tengan que decir, con tal de ¿qué? De conseguir lo que ellos quieren. Y hoy lo vemos. No importa, yo falté al trabajo, pero yo voy a decir esto, no, yo voy a hacer esto otro, yo voy a hablar de esta manera, porque mi interés, lo que yo quiero, y estoy llevándolo a un plano del trabajo, pero podemos llevarlo a otros planos, en el hogar. Yo voy a decir esta mentirita porque esto, pero yo voy a hacer esto porque voy a decir de esta manera, y de pronto va a pasar esto. Ya había algo planeado. Exactamente como nos muestra el Señor en la palabra. Y Dios había mandado a erradicar a este pueblo. Pero mire lo que no es consultar a Dios. Mire lo que no es esperar y decir: Señor, un momento, yo voy a hacerlo conforme a tu voluntad. Tenemos que saber, querida iglesia, que a estas personas no les importa cuántos engaños tengan que hacer con tal de conseguir. Espero que usted no esté en eso. Espero que yo no esté en eso, amado. Que antes, todos los días, y si en algún momento hubo algo, bendito sea el Señor, que he podido reconocer mi error delante de Dios, cambiar, arrepentirme del pecado. Hoy en día se ofrece salvación sin arrepentimiento, salvación sin santidad. Sigamos haciendo lo mismo. ¿Qué más da? Y nos acomodamos al pecado. Pues aquí seguimos en esta circunstancia, en esta vida. No, amado. No, amado, porque eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que el pueblo de Israel fue precisamente engañado por no hacer o escuchar la voz del Señor. También lo vemos representado como aquellas personas que tienen a Dios en su boca,
pero no en su corazón. Aquellas personas que tienen a Dios en su boca. Yo soy cristiano, yo sí creo, Dios es todopoderoso. Sí. Mire, amados, los gabaonitas hablaban del nombre de Jehová, ¿recuerdan? Hemos escuchado su fama, pero ellos no venían por el Señor. Ellos no venían para decir, es que yo quiero ese Dios todopoderoso. Y así hay iglesias hoy en día, iglesias que están, sí, el Señor lo amamos, el Señor es todo, pero en la iglesia no está el Señor. Ahí no está Dios. Ahí no se manifiesta la presencia del Señor. La realidad es que ocuparon, amados, el nombre de Dios como parte de su astucia. Y eso es lo que se ve en estos tiempos. Tenemos que tener cuidado con las personas, escúcheme querida iglesia, con las personas que tratan de engañarnos. Tenemos que tener cuidado con las personas que tratan de engañarnos. Pero más aún, personas que tratan de engañar aparentando ser de la familia de Dios, haciéndonos creer que son cristianos y no lo son. Y no lo son. Fuerte esta palabra. Pero el hermano tan querido que es y como saluda, la hermanita, ay, míralo, ay, que está puntual allí. Cuidado, querido hermano. Tenemos que saber que no todo el que habla de Dios es cristiano. Vaya a la palabra, por favor, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Por favor, Edward, si lo puede leer. Mateo 7:21. ¿Qué me queda de tiempo? ¿Qué dice el Señor? Nunca os conocí. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Lo vuelve a leer, por favor, amado? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Amén, amén. Amado, alguien que por favor pueda ir a Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Por favor. Mateo capítulo 7, 15 y 16. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Ay, amado, por los frutos los conoceréis. Si Josué hubiera tenido ese detalle, ese discernimiento, gracias, de haber dicho un momento, estos están viniendo de tierras muy lejanas, y hubiera esperado para consultar a Dios qué era lo que Dios quería, seguro que había tomado la decisión correcta. Pero no, ¿qué hizo? Ya lo vamos a leer. Se aceleró, se apresuró. Mire, amado, así está en la iglesia, bien bañadito, y esto es fuerte, pero así está usted aquí en la iglesia, que usted dé fruto en el nombre del Señor. No, amado, créale al Señor. Esto no es con, ay, tan bueno, tan querido que es. No, créale al Señor, amado. Quisiéramos ver la iglesia llena. Hace un momento decía yo, wow, Señor, llénala. Pero sabe una cosa, querida hermana, cuando hablaba del avivamiento, que el Señor nos avive con verdaderos siervos en este lugar, con gente comprometida con el Señor, no con el pastor, con el Señor, que podamos tener temblor y temor de Dios. Ahí sí, por su fruto los conoceréis. No, Dios es tan bello, Dios es tan bueno, Él es todo para mí. Y yo tengo una relación con el Señor, ¿verdad, amado? Gloria a Dios, y sea Él el que lo juzgue y el que me juzgue. Pero es mi responsabilidad decirle que la palabra de Dios me dice, cuidado con que no te vayan a engañar. Y hazlo para ti, no te engañes tú mismo. Es
importante que usted y yo, querida iglesia, en estos tiempos andemos en la verdad de Dios. No. Es tan misericordioso Dios. Yo no lo estoy haciendo de esta manera. Me voy a meter como Dios lo está diciendo. Si tan solo hubiera un poquitico de discernimiento que hubiera tenido Josué, no había cometido o no se había dejado engañar de esta clase de pueblos. Usted y yo, amado, si tan solo tuviéramos un poquitico de discernimiento, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto que estás dando, querida iglesia? ¿Sabe por qué no hay gente sentada aquí? Porque tú no estás haciendo la labor, yo no estoy haciendo la labor de ir y predicar el evangelio. Pero es que yo les digo y no vienen. Gloria a Dios que estás haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No importa, porque si no vienen, sabemos que el Señor dice que Él añadirá a la iglesia a los que van a ser salvos. Pero usted y yo tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Hemos hablado con personas y se están congregando en otro lugar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero ¿dónde está lo que usted y yo necesitamos hacer y venir delante del Señor y decir: Señor, gracias porque este día en mi trabajo yo glorifiqué el nombre de Dios, yo no me dejé engañar, yo no vine a hablar aquí o a decir: no, el Señor, no, gracias Señor porque me permitiste, me respaldaste, me diste la oportunidad de hablar de ti, Señor, en este lugar. Eso es diferente. Ay, yo amo al Señor, yo quiero al Señor, pero lo primero que se aparece, ni el Señor por ninguna parte, amado. Ay, revísate eso delante de Dios, querida iglesia. Revisemos eso delante de Dios, porque usted y yo vamos a dar cuenta a Dios de eso. Y para terminar, querida iglesia, ¿cuál fue el error del pueblo de Israel? Mire lo que dice Josué, amados, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron ¿a quién? A Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Mire todo esto. Y pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beeró, Kiriá, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Iglesia, esto que sucedió allá está sucediendo hoy aquí. ¿Cuántos están dejando el evangelio por un engaño? ¿Cuántos están dejando de asistir a glorificar y alabar al Señor por un trabajo? ¿Cuántos están en este momento haciendo las cosas a su manera y no a la voluntad y a la manera de Dios? Esto no solamente está ocurriendo o ocurrió en ese lugar, esto ocurre hoy en día. Y tú y yo estamos pero tan expuestos, que es el tiempo que tú y yo nos levantemos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Que es tiempo para que tú y yo salgamos de llamemos de esta idea en que yo soy el que tomo mis decisiones y yo lo hago a mi manera, y quizá yo creo, a mí me parece, cuando Dios te está diciendo: es hora, querido hermano, querida iglesia, de que tú y yo caminemos en la dirección y en la bondad, o más bien en el camino y en la verdad que Dios ha trazado. Amado, reconozcamos que el error fue no consultar. El problema fue que ni Josué ni el pueblo consultaron con el Señor antes de hacer una alianza. Y mire, amado, para terminar este segmento, Dios toma las cosas en serio. Dios es un Dios
de pactos. Dios es un Dios que lo que usted le dijo, a Él nunca se le olvida. A nosotros sí. Y le buscamos que ese día, yo no sé qué pasó. Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¡Qué tremendo! Si eso le hubiera pasado a uno de estos países suramericanos de donde somos nosotros, seguro que habíamos ido a armar la tremenda problema ya. Me engañaste, mire lo que me hiciste y además matémoslos. ¿Cierto? Iglesia, un pecado no se soluciona con otro pecado. Un pecado se soluciona con venir delante de Dios y ponerle el correctivo correcto, el correctivo que el Señor ha mostrado para que sea correcto al caminar con Dios. No. Como el Señor dijo que no me una a yugo desigual y resulta que yo me casé con esta que no era o con este que no era, entonces ahora despido a este, despido a esta y ahora sí me uno en yugo desigual. Un pecado con otro pecado. Dios no habla de eso. ¿Sabe? Ahora que sucedieron las cosas de esa manera, trae tu esposo y tu esposita a los pies de Jesús para que seas salvo por el poder del Señor. ¿Y cómo, pastor? Encadenado, ¿cómo hago? Engañado. No, amados, Dios, estamos viendo en la palabra que no. ¿Cómo? En oración, amado, en oración de rodillitas. ¿Te tocó arrodillarte más? Claro que sí. ¿Nos tocó pelear en esta área espiritual? Sí, amado. Pero ahí vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a permitir que sea Dios el que tome el control. Entonces, algo que comenzó mal va a finalizar bien. Esta historia termina, amado. Puede leerla en casita. Esto es hermoso, no leer todo este capítulo. Pero esto termina en que los gabaonitas, por el favor de Dios, no fueron un pueblo que se levantaron contra. Es más, vemos que el arca inclusive Dios la llevó a esas ciudades. Pero cuidado, amado, porque entonces Dios le podemos hacer, ¿cierto?, un deslice y el Señor nos perdona. Todo trae consecuencias. Todo trae consecuencias. Claro. El Señor prometió, la palabra de Dios es clara. Voy a leerle un versículo donde nos deja claro que usted y yo no nos podemos burlar del Señor y que a Dios no se le olvida nada de lo que usted y yo ya le prometimos al Señor. Antes, con temor y temblor, vengamos delante de Dios y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame para que yo pueda primeramente reconocer delante de ti, Señor, tu favor. Amado, qué importante entender que el Señor le permitió, ya habían de una u otra forma jurado. Vaya conmigo a Números 32, por favor. Número 32. Dice la palabra de Dios: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, oiga, ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando hicieres voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas si te abstuvieses de prometer, no será pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, el Señor, clarito, amado. Ya Israel había prometido, había comprometido diciendo: pues mire, sí, hacemos alianza con ustedes. Ahora no puede con un pecado ir a hacer otro, vamos a matarlos. Y miren lo que sucedió. Ellos continuaron y luego Saúl más adelante, cuando es rey, les tenía bronca. Pero ¿cómo es que nos engañaron? Y los mandó a matar. Y los mandó a matar, y tuvo Israel hambruna por 3 años. Y consultó David, cuando estaba David, consultó: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué está pasando en Israel?
Y el Señor le respondió, está en la palabra, no tengo tiempo, pero búsquelo, amado. Y el Señor le respondió, es porque Saúl levantó su mano contra los gabaonitas. Qué tremendo. Cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios, no nos burlamos del Señor. Habían hecho algo que no debían hacerlo, pero ya estaba comprometida la palabra de Dios. Si tú has jurado o le has dicho al Señor, Señor, heme aquí, es hora que vengas al Señor. Es hora que te metas con el Señor. Si tú le has dicho, Señor, contigo hasta el final, es hora que entiendas qué le dijiste al Señor, querida iglesia. ¿Qué le dijimos al Señor? Póngase de pie, querido hermano, por favor.